Hola, bienvenidos. Continuando con el curso, el día de hoy aprenderemos cómo calcular las medidas descriptivas. Estudiaremos las medidas de tendencia central, media, mediana y muda, y las medidas de variabilidad como son la varianza y desviación estándar, para datos agrupados y para datos no agrupados. Datos no agrupados quiere decir los datos como que sueltos, como en el siguiente problema. Y datos agrupados quiere decir intervalos. También lo vamos a estudiar. Entonces, me piden calcular la media, mediana y muda de los siguientes datos. Muy bien. Calcular la media es bien fácil, porque la media es el promedio aritmético. Quiere decir que sumo todos estos datos y lo divido entre el número de datos. Aquí está. Fíjate. 5 más 0 más 4 más 3 más 5 más 5 más 2 más 1 más 6 más 2. Hay 10 números, entonces lo divido entre 10. Bueno, hacemos la operación, la suma me sale 33. 33 entre 10 es 3.3 y esa es la media. Pero también la mediana es fácil de calcular. La mediana es el dato que se encuentra al medio, pero primero tengo que ordenar. Esta es la palabrita clave, ordenar. O sea, fíjate, primero coloco el 0, siempre de menor a mayor, después el 1, el 2 y así. De tal suerte que una vez que está ordenado, tú dices, ¿dónde están los que se encuentran en la posición central? Como es una cantidad de datos par, porque son 10 datos, voy a obtener 2 que se encuentren en la posición central. ¿Sí? Ya que a la izquierda de ellos hay 4 y a la derecha también hay 4. Muy bien, entonces se resuelve de la siguiente manera. Esos datos que se encuentran al centro los sumo y los divido entre 2. 3 más 4 es 7. 7 entre 2, por supuesto que es 3.5. Listo, fácil, sí. Yo sé lo que estás pensando. ¿Qué tal si la cantidad de datos que me dan es impar? O sea, no está ese 6. Acá tengo 9 datos. Voy a poner n es igual 9. A ver. Entonces, como es impar, fíjate que este va a estar ocupando la posición central. Ya no tengo que sumar. Sería directamente 3. Muy bien, cuando tengo datos pares, entonces hago esto. Y cuando tengo datos impares, pues no tengo que sumar nada. Simplemente va directamente que se encuentra en la posición central. Muy bien. Y luego viene la moda, que es el dato que más se repite, o el que tiene la mayor frecuencia absoluta. En el anterior video ya habíamos hablado de lo que es la frecuencia absoluta. Aquí fíjate que lo puse directamente 5 porque tú ves acá que tengo 1, 2 se repite 2 veces, 5 se está repitiendo 3 veces. Por lo tanto tiene mayor frecuencia. Esa es la moda, lo que está de moda, ¿verdad? Lo que más se repite. Bueno, esa es la solución entonces. Ahora vamos a aprender a calcular lo mismo, pero para datos agrupados. Media, moda y mediana. Fíjate que estos son datos agrupados, ya aparecen intervalos. Veamos el enunciado. Dice, calcular la mediana en la siguiente tabla de estaturas de estudiantes de secundaria. Entonces fíjate que tengo un intervalo, dos intervalos, tres intervalos, cuatro intervalos, cinco intervalos, seis intervalos. Esta es la frecuencia absoluta. Esta es la frecuencia acumulada. Del video anterior ya sabíamos cómo calcular la frecuencia acumulada, ¿verdad? Estos se van sumando para obtener los que están aquí. Pues bien, esto se resuelve con una fórmula. Esta es la fórmula, donde cada una de estas variables va a representar un número que se encuentra en esta tabla. Aquí lo más importante es encontrar el intervalo donde, por ejemplo, se va a encontrar la mediana, ya que de acuerdo a los datos que me proporciona ese intervalo voy a reemplazar en la fórmula. Y tú dices, ¿cómo ocupo ese intervalo? Bien fácil, en el caso de la mediana, como ya sabes que la mediana es el dato central, dices tú, la clase mediana la voy a calcular así, n entre 2. N es el total de datos. El total de datos es la suma de los que están aquí, de la frecuencia absoluta. ¿Ok? Entonces vamos a sumar todo. Yo ya lo sumé y me sale 105. 10, 19, 25, 22, 21 y 8. ¿Sí? Entonces, la clase mediana la voy a obtener ahí. 105 entre 2 me va a salir
52,5. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir 52,5? Yo lo aproximo al intervalo que tenga la frecuencia acumulada inmediatamente superior. Por ejemplo, 52,5 aquí se acerca más, pero por el lado de arriba, al 54, ¿verdad? ¿Sí? Eso quiere decir que voy a tomar este intervalo. Los valores de este intervalo los voy a reemplazar en la fórmula. Y voy a señalar de una vez los valores que voy a tomar. Mira. Por ejemplo, a ver, voy a pintar mejor con azul. Este valor, esto, o sea, voy a trabajar con este intervalo. Y en lugar de trabajar con ese, voy a trabajar con esto. ¿Sí? Resumiendo, me salió 52,5. Eso quiere decir que la mediana se va a encontrar en este intervalo, en el intervalo número 3. ¿Por qué? Porque lo aproximo al intervalo superior de la frecuencia acumulada. Entonces voy a trabajar en el intervalo 3. Ahí está. Clase mediana, intervalo 3. Ahí está. Por lo tanto, tú dices, qué fácil. Mira, vamos a reemplazar los valores. El límite inferior vendría a ser este. 135,5. Bueno, ya sabíamos que este es 52,5, ¿verdad? La mitad del número total de elementos. Luego, C vendría a ser la amplitud. O sea, resto estos dos y me va a salir 12, nada más. Y ya prácticamente tenemos todo, porque tú dices, la frecuencia del tercer intervalo es este, la frecuencia absoluta, o sea 25, y luego voy a trabajar acá con un anterior, por eso que le ponen acá i-1. Por eso yo señalé este y no señalé el 54. O sea, con la frecuencia acumulada del segundo intervalo, 29. Entonces ya tengo todos los datos y los reemplazo en la fórmula. Bueno, límite inferior, ¿verdad? Esta es la mitad del total. Y bueno, ¿cómo se reemplaza esto? Fácil, se resta aquí, se divide y luego se multiplica. Ya hicimos la parte aritmética, jerarquía de operaciones básicas, ya sabemos cómo resolver esto. Al final voy a hacer la suma, ¿verdad? Acá tengo divisiones y multiplicaciones, primero divido y luego multiplico. Repasar esa parte si hay alguna duda. Entonces la mediana es 146,78. Esa es la respuesta. Aquí lo más saltante es, por supuesto, ubicar el intervalo de la clase mediana y los valores que voy a tomar en cuenta. El intervalo de la clase mediana es igual a 3, ¿por qué? Porque aquí me salió 52,5 y, por supuesto, me acerco al inmediato superior de la frecuencia acumulada. De ahí obtengo estos números, los reemplazo en la fórmula y listo. Algo parecido voy a hacer para calcular la moda. Me viene a calcular la moda en la siguiente tabla. Pero para la moda no necesito la frecuencia absoluta, solamente esta frecuencia. Entonces tú dices, ¿y ahora cómo calculo la clase modal? En el anterior calculamos la clase mediana. ¿Dónde va a estar la moda? Ya sabíamos que la moda, sí, se calcula con la frecuencia absoluta, o sea, el dato que más veces se repite. ¿Cuál es el dato que más veces se repite? Aquí se ve 25, claro, más veces se repite, quiere decir que tiene más frecuencia. Este es. Por lo tanto, voy a trabajar en el intervalo 3. Esa va a ser la clase modal. Vamos a señalar de nuevo los datos que vamos a utilizar con azul. Voy a utilizar este valor, este otro valor, este valor, este y este. ¿Sí? Esos son los que voy a utilizar. Acá voy a escribir la fórmula. La moda se calcula con esta fórmula. Tú dirás que son esos triangulitos. Cuando veas un triangulito en matemática, quiere decir que es una diferencia. Voy a restar. Vamos a ver dónde sacamos esos valores. A ver. Acá tengo el triangulito. Límite inferior. Este ya sabíamos del anterior. Límite inferior sería el de aquí. 135,5. Eso no hay ninguna duda. C. También ya sabíamos que es la resta de estos dos. El ancho de clase. Bueno. Ahora, el triangulito. Ya sabemos que triangulito en matemática significa diferencia. Voy a restar estos dos. ¿Sí? 25 menos 19. ¿Siempre se calcula así? Sí. Eso significa el triangulito.
Y el triangulito número 2 voy a restar los que están aquí. O sea, el triangulito 1 es el intervalo modal con el anterior. Y el triangulito 2 resto la clase modal con el intervalo superior. 25 menos 22 es 3. Bueno, una vez que ya tengo todos esos valores, los voy a reemplazar en la ecuación. Sí, acá es 6, acá es 6, aquí es 3. Y bueno, aquí faltó escribir el número 12. Y resolvemos. Primero divido, después multiplico. O sea, primero se hace lo del paréntesis, ¿verdad? 6 más 3, 9. Acá divido, luego multiplico y después sumo. Eso tú lo sabes por jerarquía de operaciones básicas. Me va a salir 143,5. Y esa es la respuesta para este ejemplo. ¿Ok? Entonces recordar bien fácil quién es el triangulito 1, la diferencia de la frecuencia modal con la anterior, triangulito 2, diferencia de la frecuencia modal con la frecuencia superior. Bueno, ahora viene a calcular la media. Este es el símbolo de la media en estadística. Me piden calcular la media y me dan una tabla. Me tienen que dar una tabla como esta para calcular la media. Y la fórmula, este es el más fácil de todos, porque la fórmula se calcula así. El sumatorio de la frecuencia por la marca de clase entre la sumatoria de la frecuencia absoluta. Tú dirás, ¿qué es eso? Bueno, vamos a ver. Fíjate la frecuencia absoluta. Aquí le he puesto límites reales en lugar de clases. Ok, a veces lo encuentras en los exámenes como límites reales o clases. Y a veces me ponen de los dos. Tú tienes que considerar siempre la que dice límites reales, ¿ok? Esa es la más importante. Bueno, límites reales. Este ya sabemos que es la frecuencia absoluta. Este es la marca de clase. La marca de clase se obtiene fácil sumando este con este y se divide entre 2. O sea, sería 111,5 más 123,5. Todo esto entre 2. Y de ahí obtengo este valor. Y así para todos. Este es el producto precisamente de la frecuencia por la marca de clase. Descuida que este cuadro te lo tienen que dar. ¿Sí? Tú lo único que tienes que recordar es la fórmula, que vas a dividir el sumatorio de este, que es 105 la suma de todos los que están aquí. Es lo mismo que decir n, ¿verdad? Antes nosotros le llamábamos n. Es lo mismo n o sumatoria de las frecuencias. Vamos a poner un poco más arriba para que se vea todo. Ahí está. Es lo mismo, el n de toda la vida. ¿Sí? Y tengo que también calcular el sumatorio de los que están aquí. De todos estos. ¿Sí? Entonces el trabajo que tú tienes que hacer cuando te den todo este esquema es sumar este y sumar aquí y dividirlos y esa es la respuesta. Voy a colocar aquí debajo lo que tienes que hacer. Ahí está. 15.445 entre 105, que era la suma de los que están aquí. El sumatorio de las frecuencias absolutas o n, que le llamamos en los casos anteriores. Es lo mismo. Ahí está. 147,1. ¿Es fácil? Por supuesto que es fácil cuando te dan este esquema. Si no te dan el esquema, tú tendrás que hacerlo. Pero obviamente ese no es el objetivo. El objetivo del examen es que tú recuerdes la fórmula. Por lo tanto, solamente tendrías que sumar lo que están aquí y sumar lo que está aquí. Hemos aprendido a calcular la media, mediana y moda, tanto para datos agrupados como no agrupados. Ahora vamos a calcular las medidas de variabilidad. Aquí tenemos la varianza y la desviación estándar. Vamos a aprender a calcular la varianza para datos no agrupados. Esta es la fórmula para calcular la varianza de una población. Ojo, este es el simbolito de la varianza. Esta letra griega significa sigma elevado al cuadrado. Y lo dejo así, ¿ok? Luego vamos a explicar por qué. Es igual a, fíjate la fórmula que me han dado aquí para ese aparato. Es bien fácil. Este x1 vendrá a ser el primer dato, el segundo dato, todos los datos. Le resto con la media. Ya sabíamos cómo es la media, ¿verdad? Este es el símbolo de la media. Esto se llama una desviación simple, ¿verdad? Bueno, el resto lo elevo al cuadrado y así para todos, entre el número de datos. Así es como se calcula la varianza. Vamos a hacer un ejemplo para que veas que es bastante práctico. Y las preguntas suelen ser así.
calcular la varianza de las notas para una población de 6 alumnos. Y aquí están las notas. Entonces, lo primero que tienes que hacer, de acuerdo a la fórmula, es calcular la media. Ah, tú dices la media es fácil de calcular porque ya sé cómo calcular la media, es el promedio. Bueno, ahí ya lo puse, media es el promedio. Ajá. O sea, la suma de todos entre el número de datos, son 6 alumnos, lo divido entre 6. Bueno, esta es una operación fácil de hacer, la suma de 24 entre 6 me sale 4. Ya calculé la media. Una vez que calculo la media voy a aplicar la fórmula. Fíjate cómo es la fórmula. Qué práctica, ¿verdad? O sea, resto este, que es el primero, con este, y luego lo elevo al cuadrado. Resto este con este y lo elevo al cuadrado. Y así para todos. Mira, acá está el primero. Te dije, este con este y lo elevo al cuadrado. Luego más, sigue ese orden. Este con este y lo elevo al cuadrado. Tú dices, aquí se repite. Bueno, lo vuelvo a copiar. Después, este con este elevado al cuadrado. Luego, el mismo, bueno, se está repitiendo. Y finalmente 6 menos 4 elevado al cuadrado. Ahí está. Todo eso lo voy a dividir entre 6. Sigo. 2 menos 4 es menos 2, no importa que salga negativo. 3 menos 4 es menos 1. 3 menos 4 es menos 1. 5 menos 4 es 1. 5 menos 4 es 1. Y 6 menos 4 es 2. Todo eso todavía elevado al cuadrado. Trabajas con calma. Y ahí. No te preocupes si sale negativo porque cuando se eleva al cuadrado siempre va a ser positivo. ¿Ok? Negativo al cuadrado siempre es positivo. Son operaciones relativamente simples de hacer. 2 al cuadrado es 2 por 2. 1 al cuadrado sigue siendo 1. 1, 1, 1. Por aquí es 1. 2 al cuadrado es 4. Fíjate que salió un número fácil de calcular. 4, 5, 6, 7, 8 más 4, 12. 12 entre 6 es 2. Esto es la varianza. ¿Fácil de calcular? Por supuesto que es fácil. Ahí está. Pregunta de examen. Y me falta la desviación estándar. La desviación estándar consiste en despejar este símbolo. O sea, solamente calcular sigma. Por eso yo te decía, no, varianza, déjalo así. Y luego despejas y calculas la desviación estándar. ¿Cómo se despeja esto? Fácil porque tú dices, le saco la raíz cuadrada a ambos, ¿verdad? Se va con esto y me quedó que sigma es la raíz de 2. Ahí está. Raíz de 2 aproximadamente es 1.41. Lo dejo como decimal. Listo. Esta es la varianza y esta es la desviación estándar o desviación típica. Sigma nada más. De aquí se deduce que si tú quieres calcular la desviación típica o la desviación estándar es lo mismo, tienes que pasar por la varianza, ¿verdad? Y despejar sigma. ¿Listo? Para calcular la varianza de datos agrupados se requiere esta fórmula, la que está aquí. Esta que estoy señalando. Te tienen que dar un esquema como esto, que no es muy usual. Lo vamos a poner solamente como referencia. Tienen que dar este esquema, fíjate. Hasta aquí habíamos visto para calcular la media. Y esto es lo diferente, ¿no? O sea, elevo al cuadrado la marca de clase. Ya sabemos que la marca de clase es la mitad, o sea, el dato que se encuentra en la mitad de esto, ¿verdad? Sumo los extremos y lo divido por 2. Ahí está, 15. Y bueno, este es la marca de clase elevado al cuadrado y le multiplico por la frecuencia absoluta. Bueno, si tú quieres calcular la varianza, ahí está. Necesitas primero tener la media. Y para tener la media, tú dices, qué fácil, es el sumatorio de este con este, ¿verdad? 1030 entre 30, ¿sí? Esta n es lo mismo, no te confundas, que en otra forma le puse así, sumatoria de f, es lo mismo. Bueno, 34.33 me salió. Y este dato es la sumatoria de todos los que están aquí. Entonces, si te piden calcular la varianza, aplico esta fórmula. La sumatoria de este bloque entre n menos la media elevado al cuadrado. Todo eso lo tenemos, por supuesto que sí. Este era,
Aquí está, 39.150. N es 30, la suma de estos, menos la media, que es 34.33 al cuadrado. Ahí está, la respuesta es 126.4511. Bueno, no es muy usual que pregunten la varianza para datos agrupados. En fin, y si tú quisieras calcular la desviación estándar, pues despejas esto, ¿verdad? Este elevador cuadrado le sacas la raíz cuadrada y te va a quedar 11.245. Respuesta. Bien, en este capítulo se aprende practicando, así es que te voy a dejar algunos ejercicios para que luego tú resuelvas y logres recordar la fórmula. La primera te pido calcular la media, mediana, moda, varianza y desviación estándar de la siguiente distribución. Y luego te pido, según esta tabla, calcular media, mediana y moda. ¿Listo?